Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y no sé si usted pudo más o menos entender lo que hemos leído esta mañana. Pero la palabra del Señor está llena de grandes bendiciones para nuestras vidas. Y en su gran misericordia, Él siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. Pero muchas veces, por las razones de que se nos es difícil poder escuchar la voz de Dios y poder entender que tenemos un Dios soberano, que tenemos un Dios glorioso. Y sobre eso quisiera hablar esta mañana. Sobre la providencia de Dios. ¿Sobre qué es lo que vamos a hablar? Sobre la providencia de Dios. Saben, hermanos, que no sé si usted tenga algo en claro cuando se habla de la providencia de Dios. Pero cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos diciendo que Dios es un Dios soberano. Amén. El Señor en su soberanía tiene el control de todas las cosas. De las que están en los cielos, de las que están en la tierra, de las que están en los mares y debajo de la tierra. El Señor es el gobernador y Señor de todas las cosas. Pero también cuando se habla de la providencia de Dios, también, hermanos, tiene que ver con la acción de Dios, que Dios actúa, o en la intervención de Dios sobre todas las cosas. La vida del ser humano, déjenme decirle que es una vida complicada. Es una vida llena de situaciones difíciles, de cosas de las cuales como que vienen a oprimir a la vida del hombre. Pero es hermanos, algo que tenemos que entender, de que no podemos librarnos de siempre estar en alguna circunstancia difícil o de tener dificultades. Pero muchas veces pareciera ser de que el hombre tiende a complicar más las cosas de lo que tal vez pudiese ser una salida fácil, como que muchas veces nosotros, por querer encontrar la solución a las cosas, como que envolvemos más todo y complicamos más las cosas. Y cuando venimos a darnos cuenta, nos venimos a dar cuenta en que en vez de haber resolvido el problema, como que lo hemos agrandado más. Pero el problema es de que una persona, al no tener la guianza de Dios, al no pedirle la dirección a Dios, tiende a tomar malas decisiones, tiende a tomar y pensar cosas que no son adecuadas, sino que termina tomando las decisiones incorrectas. Entonces, a la hora de tomar una decisión sin poner a Dios adelante, lo que va a traer es consecuencias complicadas. En cambio, si se pusiera a Dios por adelante, las cosas cambiarían totalmente. Y saldrían las cosas conforme a la voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de que le pedimos dirección a Dios, pero al mismo tiempo le queremos decir a Dios cómo se tienen que hacer las cosas. Y no tenemos la capacidad de esperar. No, como que somos impacientes, como que somos activos, en que no nos podemos quedar quietos y esperar. Y muchas veces creemos que al nosotros actuar, al nosotros accionar, vamos a ayudar al plan maravilloso de Dios.
Pero si no tenemos la plena seguridad de que si es realmente el respaldo de Dios, lo que se va a convertir es en fracaso. Se va a convertir en una situación complicada. Y el Señor de eso es lo que nos quiere librar. De que nos sigamos embarcando, que nos sigamos hundiendo, que si estamos en una situación complicada, que podamos salir de esa situación, pero no es buscando nuestra propia justicia. Y eso es lo que muchas veces el ser humano busca. Cree que la justicia puede venir de un gobernante, que la justicia puede venir de un hombre, de un gobierno, de un país, cuando las cosas de donde pueden venir es del único Dios glorioso, del único Dios poderoso. Cuando el Señor interviene en cualquiera de las situaciones que nos podamos encontrar, es cuando nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero la necesidad que hay de que nosotros le demos ese espacio a Dios, de que Él tome el control de las cosas. Pero no sé de cuál sea usted. No sé si estaré correcto en lo que le está diciendo. Pero muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles por esa razón. De que sabemos que el Señor tiene el poder sobre todas las cosas, pero queremos ir adelante de Él, cuando es que nosotros tenemos que ir atrás de Él. Aquí, hermanos, en estos versículos que hemos leído del capítulo número 7, el pueblo de Israel se encuentra en una situación complicada. Y se encuentra que el rey de Siria, Ben-Hadad, rey de Siria, le había declarado la guerra al pueblo de Israel. Entonces, al haberle declarado la guerra al pueblo de Israel, el pueblo de Israel quedó en la ciudad de Samaria, el cual ellos estaban rodeados. Y al suceder en que se encontraban rodeados, empezaron a tener escasez de comida, escasez de bebida. Y hermanos, todas las comunidades en las que ellos se encontraban empezaron a escasearse. Y llegó un momento en que la cosa estaba tan complicada, en que ellos no podían salir a los campos a trabajar. Lo que ellos tenían guardado para comer, lo que ellos tenían de ropa, todos los bienes de ellos se iban terminando. Y se iban terminando. Y se iban terminando. Y entonces esto venía en que era un gran caos en ese momento. Era un gran caos. Pero la pregunta es, ¿cuál era la acción que ellos debieron haber tomado cuando se encontraban en esa situación? Y eso es lo más complicado. Cuando nos encontramos en una situación difícil, es la necesidad de que tengamos la capacidad de no ver con nuestros ojos, sino ver de que nosotros la única salida que pudiésemos tener es la providencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios que se manifieste. Y vemos nosotros de que el rey de Israel salió de donde él se encontraba y iba caminando por las orillas del muro que tenía protegida la ciudad. Y él estaba viendo la situación que se estaba viviendo. Estaba viendo la situación, y aquí podemos ver nosotros un rey el cual
el Señor le había dado grandes victorias, pero en ese momento como que se le había olvidado que el Dios de la gloria todavía era un Dios soberano. Y sigue siendo un Dios soberano. Y seguirá siendo un Dios soberano. Y el Señor seguirá mostrando su gloria. Y el Señor seguirá mostrando su poder. Pero primero, el Señor espera. Y los mantiene en espera para ver cuál es la acción. Este rey, al ver la situación complicada, perdió la paciencia. Y eso es lo que trae graves consecuencias. Al perder la paciencia, al no ser pacientes. Entonces yo esta mañana le digo que usted sea paciente. Yo no sé en cuál situación usted se pueda estar encontrando, pero sea paciente. No busque la justicia, porque se va a equivocar. Y en vez de arreglar la situación, la va a complicar más. Y muchas veces se complica tanto en que después, cuando se ve en que ya no hay salida, como que tienden a echarle culpa a alguien más. Cuando se vio él, imagínense que tan difícil era la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese momento, que había escasez de comida. Y sale una mujer y le dice: salve, Rey de Israel, salve, ayúdanos. Y él dijo la respuesta: yo no puedo ayudarte. Pero en sí, como que a él le interesó lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Y le dice: ¿qué está sucediendo? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Imagínense que él sabía el problema de Israel, pero todavía le preguntaba a la gente: ¿cuál es tu problema? Y le dice esta mujer, le dice: oye, ayer yo hice un trato con una vecina. Decidimos matar a mi hijo, cocinarlo y comerlo. Y después íbamos a matar al hijo de ella. Lo íbamos a cocinar y nos lo íbamos a comer. Y esta mujer lo escondió y no lo quiso dar. Cuando el rey escuchó eso, su corazón se entristeció tanto que él, hermanos, se estremeció hasta perder el control. Como cuando mucha gente quiere encontrarle la solución a sus problemas y cree que yendo a los brujos, cree que consultando a los que adivinan, creen, hermanos, que buscando ayuda humana van a encontrar la solución. Estas mujeres, hermanos, hermanos, no tuvieron el control, sino que imagínense lo que vinieron a cometer, un grave asesinato. Y eso es algo degradante, eso es algo inapropiado. Pero lo que a mí más me sorprende es la acción de este rey. La acción incorrecta, que en vez de doblegarse, en vez de humillarse, en vez de clamar al Dios de la gloria que tuviese misericordia, ¿saben qué fue lo que hizo? Buscó un culpable. Buscó un culpable. Y en la hora que buscó este culpable, él dijo: así Dios me quita o me añada, no pasará este día sin que yo no haya cortado la cabeza del profeta. Oigan la acción que estaba tomando. Más anteriormente, el Señor a través del profeta le había dado la liberación. Le había dado una victoria al pueblo de Israel. Cuando el Señor entregó en sus manos al ejército enemigo. Pero hoy, como que a este rey se le había olvidado que el Dios de la gloria, aquel que le había dado la victoria,
todavía seguía siendo el Dios soberano. Y muchas veces a mucha gente se le olvida las muchas cosas que el Señor ha hecho en sus vidas. Y actuamos y caminamos como que si no hubiésemos visto la gloria de Dios, como que si no hubiésemos visto el poder de Dios. Pero saben, hermanos, que Dios en su gran misericordia, cuando este rey decidió tomar una mala decisión, el Dios de la gloria accionó y demostró que seguía habiendo Dios de la gloria. Y yo en esta mañana les digo, el que no pierda la esperanza, el que no pierda la confianza, el que sigue esperando que el Dios de la gloria en cualquier momento va a responder, que el Dios de la gloria en algún momento va a mandar su auxilio, el Dios de la gloria en algún momento se va a glorificar, en algún momento se va a manifestar. Pero si nosotros pretendemos intervenir, es cuando vamos a arruinar la situación. Entonces aquí fue donde llegamos al capítulo número 7, cuando el profeta Eliseo se dio cuenta de la decisión, pero se dio cuenta a través de la revelación de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver la soberanía de Dios, que Dios está antes, va adelante de nosotros. Quiere decir que las cosas que están sucediendo hoy, el Señor ya las sabe. Lo que usted está viviendo hoy, el Señor ya lo sabe. Lo sabía desde antes que nosotros naciésemos. Él ya nos había elegido. Y aquí tiene que ver, hermanos, también lo que es, hermanos, la elección, la preelección de Dios. En que Dios en su gran soberanía, Él ya sabe lo que va a acontecer de aquí a 20 años. Él ya sabe lo que va a suceder de aquí a 50 años. Él ya sabe todo el procedimiento de este mundo, porque Él es un Dios soberano. Entonces nosotros no tenemos por qué razón perder la confianza, perder la esperanza, sino solo esperar en Él. Este rey creía que la solución era terminar con la vida del profeta. ¿Será que le hubiese traído la solución al problema? Y muchas veces nosotros caemos en ese error, que buscamos nuestra propia justicia y empezamos a decir, me las va a pagar, eso que me hizo no se va a quedar así. Y siendo un conocedor de la justicia de Dios, dice, hermanos, de que nosotros, dice su palabra, que no hagamos justicia con nuestras propias manos, sino que dejemos que el que juzga todas las cosas tome el control de todo y se manifieste, y que Él sea el que provea, que Él sea, hermanos, el que se manifieste, y que Él nos dé la solución a todas las cosas. Pero no busquemos nosotros el solucionar. Este rey cometió un error. El error de él es no tener en cuenta la gloria de Dios, el poder de Dios. Entonces, siempre y cuando nosotros accionamos sin haberle pedido la dirección a Dios o sin haber esperado en Dios, nosotros estamos pasando por alto la soberanía de Dios y la gloria de Dios. Entonces aquí vemos reflejado se puede decir, a 3 o 4 personajes. Uno es el profeta de Dios. El segundo personaje es el rey de Siria, que siempre buscaba la destrucción del pueblo de Israel. Y está la acción del rey
de Israel. Las malas decisiones, las acciones incorrectas, buscando una solución la cual no le iba a traer ninguna solución. Pero aquí vemos también que entra en acción otro personaje. Y este personaje es aquel que tenía el conocimiento de un Dios vivo, de un Dios poderoso, pero que había incredulidad en su corazón. Entonces hay mucha gente que sabe que Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Pero viven en esa dimensión del Dios poderoso. Saben esperar en Dios, porque nosotros rápido le dijo Jesús a Pedro: ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor, yo te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Pero después entendió que no tenía que ser una respuesta rápida, sino estar consciente a lo que estamos respondiendo. Porque muchos de ustedes no son pacientes. Muchos de ustedes no tienen la paciencia que deberían de tener. No saben esperar en Dios. Pero tenemos el conocimiento de un Dios vivo. Sabemos que el Señor provee. Que el Señor en su soberanía puede tener el control de todas las cosas. Pero nos adelantamos al Señor. Entonces, si nosotros sabemos que el Señor en el último segundo, en el último instante, Él puede hacer justicia. Porque el Señor es fiel. El Señor es grande en misericordia. Me recuerdo yo que cuando Cristo Jesús fue crucificado, dice que habían dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús estaba en el medio. Ahí hubo alguien que prácticamente ya no había ninguna posibilidad de salvación. Ya toda esperanza había terminado para ellos dos. Porque eran malhechores, porque eran malvados, porque estaban mal con Dios, porque habían cometido delitos y estaban pagando ellos el precio de sus acciones. Pero milagrosamente, y esto es lo maravilloso de Dios, que milagrosamente, cuando el ser humano cree que ya no hay solución, el Señor dice: sí hay solución. Cuando uno piensa que ya de aquí ya nadie me libra, ya de aquí ya nadie me saca, el Señor viene y liberta con mano fuerte, con mano poderosa, porque Él en su gran soberanía puede hacer de lo imposible, hacer lo posible. De lo que no se puede, Él puede hacer las cosas. Él provee de donde no hay, de donde Él no cree, donde uno ya no cree que puede suceder las cosas suceden. Y cuando el enemigo cree que ya estamos derrotados, que ya estamos acabados, y dice: ahora sí, a esta hermanita ya me la bajé, a este hermanito ya ahora sí lo tengo en el piso, la misericordia de Dios llega. Y viene el Espíritu Santo y nos levanta y nos restaura y nos da fuerza, y levantamos la mano y le damos la gloria a Dios. Porque en su gran soberanía Él puede resucitar a los muertos. Esa es la maravillosa gloria del Señor. Que cuando uno piensa que ya no hay, cualquiera podría decir de que ya no había oportunidad para ni uno de estos dos. Pero al Señor le plació salvar a uno. El Señor le plació. Pero fue la justicia de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que notar la providencia de Dios de salvación.
Porque él, cuando ya no había posibilidad para ninguno de estos dos, el Señor proveyó. Pero ¿sabe cuál es lo más maravilloso? Que el Señor ya lo había proveído desde antes que él naciera. Quiere decir que el Señor ya tiene un destino marcado para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué nos encontramos en tantas dificultades, en tantas situaciones difíciles? Y pasamos 40 años. ¿40 años fueron? ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? ¿40 o 400? 430 años pasó en esclavitud y 40 en el desierto. Pero ¿saben qué fue lo que? ¿Por qué la razón de que pasó tanto tiempo dando vueltas en el desierto y de no llegar a su destino final? El constante alejamiento del Señor, el distanciamiento de Dios, el volcarse a querer buscar la solución por ellos mismos, el desconfiar de la soberanía de Dios. Y era lo que complicaba más el camino, y complicaba más el camino. Y como que nosotros también complicamos la situación, complicamos las cosas. Hermanos, yo les hago un llamado a que no sigamos complicando las cosas, que mejor nos dobleguemos, que mejor nos humillemos y que mejor le digamos al Señor: Señor, toma tú el control de mi vida, toma tú el control de mi corazón y guíame tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ya no me quiero equivocar, ya no quiero cometer errores, sino que quiero, Señor, hacer el camino más liviano. Pero muchas veces como que complicamos la situación, que en vez de esperar nos amargamos y discutimos y peleamos y nos ponemos rojos y se nos ponen rojas las orejas y pataleamos y brincamos y queremos golpear y queremos hacer de todo, mas sin embargo nos hubiésemos evitado las arrugas en la cara de tanto enojo, de tanto querer resolver las cosas y esperar en Dios. ¿Saben, hermanos, lo lindo que es saber esperar en Dios? Saber reconocer de que aunque nos están bombardeando, aunque nos están disparando, aunque estamos rodeados del enemigo, porque aquí vemos la acción del rey y la actitud del hombre de Dios. Porque el hombre de Dios, ¿cuál era su acción? No se menciona acá, hermanos, ni desde el versículo 6, ni el versículo 7, ni el versículo 8, no menciona en que el hombre de Dios perdió el control de las cosas o que desconfió de la providencia de Dios, sino que él estaba tranquilo en su casa. Estaba esperando la justicia divina. Estaba esperando que Dios obrara. Estaba esperando en que Dios se manifestara. Pero vemos la acción del rey. Que el rey, al ver la situación, al ver que no había una salida, al ver que no la cosa no mejoraba, y que iba y consultaba al hombre de Dios, y el hombre de Dios le decía: tranquilo, cálmate, el Señor va a obrar, el Señor se va a manifestar, el Señor se va a glorificar. Pero, hermanos, al ver la situación complicada, perdió el control de las cosas y pensó que actuando iba a resolver las cosas. Pero vemos acá la acción del hombre de Dios, cuando el rey envió a uno de sus hombres y detrás iba él a terminar con la vida del profeta. El profeta de Dios sale y le dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Ahí estaba la palabra
del profeta de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia de un verdadero profeta de Dios? Que lo que dice es revelación de Dios. Amén. Y se parecía ser de que era imposible. Yo conozco el testimonio de un hermano que lo agarró migración, se lo llevaron preso, lo iban a deportar, pasó todas las cortes y él tenía la esperanza en que el Dios de la gloria lo iba a libertar. Tenía esa esperanza, tenía esa confianza. Y al final, cuando ya estaban todos subiendo al avión, llamaban a uno, llamaban al otro, llamaban al otro, llamaban al otro, y llamaron a todos y a él lo dejaron sentado. Y todavía fue a preguntar y les dice: ¿qué pasó? A mí no me han llamado. Y le dije: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es tal. Y empezaron a buscar el nombre tal, aquí no está. ¿Y qué ha pasado? Mira, definitivamente tú te tienes que quedar porque aquí no está tu nombre escrito y tú no vas a ser deportado. Tienes que esperar una nueva corte. Y cuando llegaron, cuando fue a la nueva corte, se encontró de que ya la deportación de él había sido anulada. ¿Y quién fue el que obró ahí? Dios. Entonces ahí es donde uno puede ver la providencia del auxilio de Dios. Que no importa en qué situación nos encontremos, Dios va a auxiliar. Dios va a mandar, hermanos, de su auxilio. Dios va a mandar de su providencia. Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural y nos va a dar, hermanos, la solvencia. Nos va a dar la liberación. Y Él, hermanos, va a obrar poderosamente sobre cualquier situación. Pero es necesario confiar plenamente en Dios. Tener la confianza clara en Dios. Ahora, lamentablemente, en la iglesia del Señor hay dos tipos de creyentes: los que creen y los que no creen. Los que creen y los que no creen. Los que todos conocemos la gloria de Dios. Todos sabemos que es un Dios soberano. Todos sabemos que es un Dios poderoso. Pero ¿por qué no todos vemos la gloria del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, habían tantos enfermos? Habían tantos enfermos en Israel cuando Cristo Jesús estaba estableciendo su ministerio. Pero ¿por qué no todos recibieron la sanidad? Él se dirigía y los miraba a los ojos y sabía que había fe. Sabía que había una plena confianza en que Dios tenía el poder para sanarlos. Y ahí era cuando el Señor se manifestaba y traía la sanidad y traía el milagro. Y la misericordia de Dios se manifestaba. Pero dice su palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe en nosotros, si sabemos que hay Dios, pero no creemos que tiene el poder para glorificarse, no veremos la gloria del Señor. Aquí en el verso 2 menciona la actitud de una persona que actuó incrédulamente. Y lo que le trajo fue el no ver y no el disfrutar de la gloria del Señor. Problemas siempre van a haber. Dificultades siempre van a haber. Pero solo verán la gloria del Señor y disfrutarán la bendición de Dios aquellos que le creen a Dios y creen en la providencia de Dios. Dice el verso 2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora
ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La misericordia del Señor iba a llegar, pero parecía imposible lo que el profeta estaba diciendo. Porque imagínense que les dice él en el verso primero, dice, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Oigan, mañana, ¿en qué circunstancias se encontraba el pueblo de Israel? En la peor situación. No había nada para comer, no había nada para beber. Estaban, hermanos, los animales, algunos se habían muerto, otros estaban por morirse, y mucha gente ya había muerto por la situación que se estaba viviendo. Y ahora viene el profeta de Dios y dice, mañana no solo tendrán para comer, sino que tendrán abundantemente para vender. Y saben, hermanos, que la situación no era complicada. Porque dice, hermanos, de que todo había subido de precio por la situación, por la economía que había en ese momento. Que la economía estaba por el suelo, todo se había perdido, no tenían oportunidad de comprar ni de vender. Estaban viviendo de lo que tenían en su mantenimiento. Y dice, hermanos, el verso 25 del capítulo 6, solo lo quiero leer, y dice, hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey, oigan, de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero y del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella lo ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Vemos acá que la situación tan complicada, que la situación tan degradante, lo trajo a él a no buscar el respaldo de Dios, sino creyó que la solución era accionar en contra de aquel que tenía la solución de parte de Dios. Pero era tan degradante la situación que ellos creían que era imposible. Cuando el profeta profetizó y dijo que mañana tendrían abundantemente para comer y tendrían hasta para vender y a bajo precio. Una cabeza de un animal que no tiene mucha carne costaba 80 ciclos de plata. Imagínense cuánto dinero. Y cuando la economía está más baja, los precios suben. Y hoy lo que compramos, lo que antes comprábamos con $20, hoy lamentablemente lo compramos con $200. Y todo cambia. Pero más sin embargo nosotros tenemos que confiar en la providencia de Dios, en que Dios va a proveer.
Pero vemos acá la acción de este príncipe. Dijo, no, eso no va a suceder, a menos que Dios hiciera ventanas en los cielos y dejara venir toda esa comida. Eso es lo único que pasaría, que sería un milagro. Pero ya que mañana nosotros estemos vendiendo y comiendo y esté todo barato, eso es imposible. Entonces el profeta de Dios le dijo, eso va a suceder mañana y tus ojos lo verán, pero por incrédulo. Ustedes saben el daño que causa la incredulidad. ¿Saben qué es incredulidad? ¿Qué es incredulidad? Es el pecado, correctamente. El pecado de no creer en Dios. Saber que tenemos un Dios poderoso. Saber que tenemos un Dios glorioso, un Dios majestuoso. Pero dudamos que Él pueda obrar. Y eso es lo que trae desgracia. ¿Saben, hermanos? Dice que en ese lugar, habían 4 leprosos. Los cuales esos 4 leprosos estaban muriéndose también. Imagínense si en la ciudad de Israel se estaban todos muriendo, mas estos que no podían entrar a la ciudad estaban peor. Pero estos dijeron, bueno, vamos a accionar. Si entramos a la ciudad nos van a matar. Y bueno, y si nos vamos a donde está el enemigo, corremos 2 riesgos. O nos perdonan, o nos dan de comer y nos salvan. Pero al parecer, como que estos leprosos, que ya lo único que les esperaba era la muerte, estaban más cabales en sus pensamientos que aquel que había visto la gloria del Señor. Y pareciera ser que muchas veces aquellos que todavía no han sido alcanzados por la misericordia del Señor, como que creen más en la soberanía de Dios. Como que ellos realmente tuvieran lo que nosotros tenemos. Porque dice, hermanos, su palabra, que aquellos que tienen a Cristo en su corazón son parte de la familia de Dios. Y si somos parte de la familia del Señor, el Señor tiene todas las cosas a nuestro favor. Pero pareciera ser que la confianza y la esperanza, como que la fe no nos alcanza para poder ver la gloria del Señor. Y cuando estos leprosos tomaron la decisión y se fueron, ¿saben qué había sucedido? Dice el versículo número 8, el versículo número 6 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Quién fue el que proveyó ahí? ¿Quién fue el que actuó? ¿Quién fue el que se manifestó? Dice, hermanos, que el Señor, por eso es que dice su palabra, no es con espada, no es con ejércitos, no es con nuestras propias fuerzas, sino que es con la providencia de Dios. Es con el respaldo de Dios. Por lo menos digan gloria a Dios. Es el respaldo del Señor el que se manifestó, el que se glorificó. Y el Señor, con gran poder y gloria, hizo hacer escuchar. ¿No es ustedes se recuerdan el capítulo número 6? A los que leen la palabra del Señor, cuando el Señor, el profeta le oró al Señor y el Señor mandó ceguez al ejército enemigo.
Y no pudieron distinguir quién era el profeta, y el profeta los llevó hasta la ciudad de Samaria. Y ahí fueron ellos derrotados prácticamente, y se dieron cuenta que el Dios con el que ellos estaban peleando no era con el hombre, no era con Eliseo, sino que era con el Dios de la gloria. Pero aquí nosotros podemos ver la otra acción de que el Señor a estos les hizo oír de más. Oír de más. Usted no ha visto que muchas veces tal vez uno se encuentra en un momento de peligro, pero de repente aquel que lo iba a asaltar sale corriendo. Pero ¿quién fue el que puso temor en ellos y miedo en ellos? Para guardarlo a usted. Lo que pasa es que nosotros no miramos. A nuestro alrededor hay ángeles. Hay seres angelicales que nos guardan, que nos protegen, pero no lo podemos ver. Y muchos dicen, qué suerte la que tuve. La suerte no existe. Es la providencia de la salvación de Dios. La misericordia de Dios. El poder de Dios sobrenatural es la que nos guarda, la que nos protege. Y por eso es que a Él tenemos que rendirle honor, gloria y honra. Porque Él es soberano y no importa la situación que nos encontremos, el Señor va a proveer. Pero los únicos que van a ver la gloria del Señor es aquellos que le creen a Dios. Aquellos que creen plenamente en su poder sobrenatural y en su gloria. Esos serán los que verán la gloria del Señor. Aquellos que no creen, aquellos que no creen en Dios, verán el poder de Dios, pero no gozarán de la bendición de Dios. Dice el verso 18, dice, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Entonces oiga lo que dice el verso 19. Dice, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. ¿Qué le quiso decir ahí? Que no estaba creyendo lo que él estaba diciendo, que en 24 horas iba a suceder. Entonces dice, y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El verso 17 dice, y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Y el verso 20 dice, y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. No vio la gloria del Señor por no haber creído en el Señor. Es necesario que nosotros creamos en el poder de Dios. Que usted sea de aquellos que crean, pero no de aquellos que duden. Los que dudan no verán la gloria del Señor. Nunca tenga la duda de que el Dios soberano un día se va a manifestar, que un día se va a glorificar y que un día nos mandará liberación. ¿De dónde la enviará? No sabemos, pero de que el Señor nos va a salvar y se va a glorificar, el Señor lo va a hacer. Pongámonos de pie.